La idea de lo que les quiero contar hoy es sobre el efecto Casimir dinámico. Va a ser un pantallazo bastante grande como para tratar de cubrir lo más posible, medio a un estilo review, ¿sí? Con cuentas tendiendo a cero, pero la idea es que queden más o menos las ideas. Entonces, para arrancar vamos a repasar un poco de las transformaciones de Bogoliubov, cómo entran en la teoría de campos, ¿sí? Este va a ser un efecto que va a surgir en la teoría de campos. Así que vamos a repasar un poco eso que estuvo contando Esteban. Después entonces vamos a ver concretamente de qué se trata el efecto Casimir dinámico y algunas de sus propiedades. Y después vamos a seguir con una propuesta experimental y cómo se puede medir este efecto. Después vamos a pasar a un sistema optomecánico, o sea, cómo esto se aplica en ese tipo de sistemas. Y por último quiero hablar algo sobre Relativistic Quantum Information, qué es y cómo este efecto puede entrar en ese tema. Entonces, para empezar, lo que decíamos es que esto va a ser un efecto en teoría de campos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tener es un campo, ¿sí? En el espacio-tiempo, un campo escalar, vamos a pensar, y para hacerlo más fácil, pensemos que satisface la ecuación de ondas, ¿sí? Em, Podría tener un término de masa o podría ser un fermión también, pero para fijar ideas y hacerlo lo más fácil posible, pensemos en un campo escalar. Entonces ustedes saben que el campo lo podemos descomponer en la base de soluciones planas, por ejemplo, la UK, que sea una base de funciones que sea e a la i kx menos omega t, y vamos a tener acompañados los operadores de creación y destrucción, estos acá, ¿no? Y el vacío, entonces, para estos acá lo definimos como el estado que es anulado por todos los acá, ¿no? Ahora, claro, uno podría, pero ¿por qué tomamos las ondas planas, no? O sea, podríamos haber elegido otra base de soluciones. Hay muchas bases de soluciones, podríamos haber tomado armónicos esféricos o demás, ¿no? Bueno, en este caso las tomamos generalmente por las simetrías que tiene el espacio-tiempo, ¿no? El espacio-tiempo sabemos que tiene las simetrías de rotación, de traslación, de boost. Entonces, por esa razón, la base de soluciones privilegiada en este caso va a ser las de ondas planas. Pero podría haber otros casos en los cuales, por alguna razón, la base privilegiada sea otra, ¿sí? Entonces, uno podría pensar en que podría descomponer al campo en otra base de soluciones, BK, ¿sí? Con otros operadores de creación y destrucción, llamémosle ACOUT, y para esa otra descomposición tendrá otro vacío, que será el vacío out, que va a ser de nuevo el estado que sea aniquilado por todos los operadores de destrucción, ¿sí? Ahora, obviamente, como las U y las B, las dos son bases de soluciones, yo puedo escribir a una en términos de la otra, ¿no? Yo puedo escribir a las B en términos de las U, con unos coeficientes que vendrán de forma particular por cada base de soluciones, ¿no? Dependiendo de qué base se elija, estos van a ser esencialmente productos internos de las B con las U. Pero bueno, serán unas constantes, alfa nk y beta nk, ¿sí? Y entonces, igualando al campo con una base y con la otra, y usando relaciones de ortogonalidad, uno puede descomponer entonces a los out en términos de los ein, y eso es lo que habíamos llamado una transformación de Bogoliubov, ¿sí? Estos alfa nk y beta nk van a ser los coeficientes de Bogoliubov. Entonces lo que va a pasar es que si yo arranqué con el vacío in, pero ahora mi base privilegiada es la base out, entonces yo puedo calcular el número de partículas en esa nueva base como el valor de fluctuación del n out, que va a estar dado por los adaga out, ¿no? Y eso habíamos visto que es la sumatoria de los módulos de los beta nk, ¿sí? Entonces, en general, si uno tiene que cambia a otra base, ¿sí? Que tiene otra base privilegiada, las transformaciones de Bogoliubov van a generar que aparezcan partículas, ¿sí? Aún en el estado de vacío inicial. Y entonces, un poco
Eso, respecto del efecto Unruh, lo que pasa es que uno puede a las soluciones de ondas planas en todo el espacio, las U de x0 a tiempo cero, las puede escribir como ondas para los x positivos y separarlas en ondas para los x negativos, ¿sí? Los BL, vamos a llamarle, y los BR, de left y right, ¿sí? Y entonces uno puede escribir esencialmente a los operadores de aniquilación y destrucción y creación de Minkowski de siempre, en términos de esta base privilegiada. ¿Y por qué es privilegiada? Va a ser privilegiada justamente para los observadores que estén acelerados, ¿sí? Los observadores del efecto Unruh. Esos observadores van a tener una noción de ondas y por lo tanto de partículas diferente. Y justamente si uno hace eso, uno puede ver incluso que el estado de vacío de Minkowski se escribe de esta forma, en términos de partículas en el lado left y el lado right, ¿sí? Y entonces el observador acelerado con esta nueva base va a observar partículas en un estado de vacío inicial del estado del espacio-tiempo, ¿sí? O sea, si el espacio-tiempo empezaba en estado de vacío y uno se acelera, aparece una base privilegiada diferente y en esa nueva base se ven partículas y las partículas se crean de a pares, además. Em, este estado que pongo acá, de hecho, si uno toma la traza sobre el lado left y se queda solamente con lo de right, eso va a ser justamente la matriz de densidad térmica que ve un observador acelerado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, el efecto Unruh, ustedes saben que es bastante difícil de medir, ¿no? Porque tenemos que llegar a aceleraciones muy, pero muy grandes para poder verlo. Entonces uno empieza a pensar en qué otras variantes puede tener esto. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué tal si tengo el observador quieto y muevo un contorno, por ejemplo, ¿no? Em, Pero entonces un contorno sería, por ejemplo, un espejo, ¿sí? Algo que sea un contorno para el campo que estamos considerando. Si es el campo electromagnético, un espejo, si un conductor va a ser, va a ser un contorno. Y uno puede pensar eso y entonces dice, bueno, ¿qué movimiento puede hacer? Y piensa en un espejo acelerado uniformemente, pero eso no emite partículas, ¿sí? Uno esperaría entonces que así como cuando se movía el observador veía partículas y ahora muevo el contorno, quizás eso haga que vea partículas. Pero bueno, si el espejo está acelerado uniformemente, eso no pasa, ¿sí? Eso, por ejemplo, en el Burrell Davis y otros libros de campos en espacios curvos lo ven y muestran otras trayectorias. La segunda, entonces, obviamente si la velocidad es constante, no va a pasar nada, ¿sí? por las simetrías que tiene el espacio-tiempo. Si se mueve aceleradamente, no pasa nada. La siguiente trayectoria que a uno se le ocurre más fácil de las que conoce sería que se mueva en un movimiento oscilatorio, ¿no? Armónico. Y resulta que, bueno, sacudir el espejo, sacudir el contorno, con un movimiento armónico sí va a emitir radiación, y eso esencialmente va a ser el efecto Casimir dinámico, ¿sí? Entonces, si yo tengo un espejo en el espacio libre, que se mueve con frecuencia omega mayúscula y una amplitud A, va a ver que emite partículas, que hay un flujo de fotones que sale del espejo, y ese flujo de fotones va a estar dado por omega, por el tiempo, ¿sí? que estuve mirando, y va a ser proporcional a la velocidad del espejo sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Con lo cual es un efecto que es claramente relativista, ¿sí? O sea, depende de que el espejo se mueva cercano a la velocidad de la luz para que uno efectivamente pueda ver algo. Y además, bueno, ahora después vamos a ver mejor de dónde puede salir esto, pero además van a ver que el espectro que tienen los fotones que se emiten tiene esta forma, ¿sí? O sea que va a tener un máximo en la frecuencia de oscilación del espejo sobre 2, ¿sí? Eh, para ver de dónde sale esto, esto sería así como la idea súper básica de qué es el efecto Casimir dinámico, pero para ver de dónde sale, para mí la forma más sencilla, y además también un poco para conectar con la materia, sería pensar el espejo como parte de una cavidad, ¿sí? Entonces, veamos cómo surge el efecto en una cavidad, ¿sí? La idea entonces va a ser que vamos a tener dos espejos, uno va a estar quieto y el otro se va a mover,
y se va a mover con una cierta frecuencia. Y entonces lo que vamos a hacer para resolver eso va a ser básicamente usar las transformaciones de Bogoliubov que habíamos introducido antes. Si vamos a pensar que el espejo tiene una posición de equilibrio y se desplaza respecto de esa posición de equilibrio siguiendo esta RDT. Entonces las frecuencias de la cavidad, fíjense que van a cambiar con el tiempo, ¿no? Porque si el espejo está más cerca o está más lejos, las frecuencias van a ser más chicas o más grandes. Y van a depender de esta forma, ¿sí? Suponiendo que no hay masa y que están todos los modos. Entonces lo que uno puede hacer es desarrollar el campo en una base instantánea, ¿sí? Porque uno no sabe cuál es la solución, pero sabe que instante a instante sabe cuál es la solución. Para un espejo fijo en una dada posición, uno sabe cuál es la solución. Y van a ser estas FIK, ¿sí? Estas FIK van a ser las soluciones, ¿sí? Con un LDT que va a ser diferente para cada tiempo. Como esta es una base instantánea, entonces vamos a permitir que los coeficientes, que la solución esté expresada en términos de esta, con coeficientes que van a depender del tiempo también, ¿no? Porque así como la base depende del tiempo, entonces los coeficientes también lo van a tener que hacer. Y entonces, básicamente uno reemplaza estas BK en la expansión del campo que teníamos antes, y a su vez ese campo lo reemplaza en la ecuación de ondas. Entonces les van a quedar ecuaciones diferenciales para los QK, ¿no? Esa ecuación de ondas va a sacar entonces ecuaciones diferenciales para los QK. Y, perdón, si algo no se entiende, párenme, pregunten por el chat o si quieren abran el micrófono y lo respondemos. Bueno, entonces hace eso y les va a quedar una ecuación diferencial para los QKN, ¿sí? Que son los coeficientes que van a acompañar esta base instantánea. Donde estos GKJ son simplemente constantes de acoplamiento que van a depender de productos internos de la base instantánea que está usando, ¿sí? Pero son números que los conocemos. Son además antisimétricos. Entonces, para entender un poco cuáles son las soluciones de esta cosa, que básicamente va a mezclar a todos los modos, ¿no? O sea, pensemos primero qué pasa si, entonces, RDT es una trayectoria senoidal, ¿sí? ¿Y qué pasa si tenemos un solo modo del campo electromagnético? ¿Sí? Si tenemos un solo modo, fíjense que, bueno, los G justamente que acoplaban a los distintos modos los podemos anular, y lo que nos queda es básicamente la ecuación de un oscilador armónico con una frecuencia que depende del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esto de que se crean partículas y que se crean además muchas? Esta ecuación, si esto es senoidal, es básicamente la ecuación diferencial de un oscilador paramétrico, ¿sí? Y tiene una resonancia paramétrica, si la frecuencia a la que le excitamos, a la que variamos las frecuencias a su vez del oscilador, es 2 veces la frecuencia natural, ¿sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, si están en una hamaca, ¿no? Si están en una hamaca, ¿cómo hacen para amacarse? Básicamente lo que hacen es, se dan un impulso inicial, pero después empiezan a subir y bajar las piernas, ¿no? Y eso es lo que hace, porque eso permite que se sigan moviendo. Si no hay nadie más que los esté empujando, ¿de dónde viene la energía? La energía viene justamente de variar la frecuencia, ¿no? O sea, cuando uno pone las piernas más abajo, el centro de masa está más abajo y la frecuencia es mayor, y cuando las piernas están más arriba, la frecuencia es menor, y uno las sube y las baja con una cierta frecuencia que no es cualquiera, va a depender de la frecuencia de la hamaca, y si esa frecuencia es la correcta, lo que pasa es que la amplitud de la hamaca empieza a crecer y a crecer y a crecer, y eso es una resonancia paramétrica, ¿sí? En el caso clásico, cualquier perturbación inicial que uno ponga va a hacer que la amplitud crezca exponencialmente con el tiempo, ¿sí? Pero si uno tiene la solución trivial, o sea, si la condición inicial es que esté en la posición de equilibrio y que esté quieto, por más de que uno suba y baje las piernas, no se va a mover a ningún lado, ¿sí? Bueno, esa es básicamente la idea de cómo es que se empieza a crecer la amplitud del oscilador armónico y a generarse partículas, pero hay una diferencia fundamental, y es que en el caso cuántico, sí, obviamente acá tenemos las soluciones, las QK, y después, a partir de eso, vamos a tener los coeficientes de Bogoliubov, y a partir de eso podemos calcular
el número de partículas. En el caso cuántico, aún en el estado de vacío uno tiene ciertas fluctuaciones cuánticas, uno tiene una incerteza en la posición y el momento, así que en algún sentido nunca está en la solución trivial, así que aún aunque esté en el estado de vacío, ese estado se puede amplificar paramétricamente y van a empezar a aparecer partículas de la nada, o sea, uno tiene inicialmente la cavidad que está perfectamente vacía, no hay nada, y está en el estado de vacío, y empiezas a sacudir la pared, y eventualmente lo que ves es que empiezan a crearse partículas exponencialmente con el tiempo, eh, si pones la frecuencia adecuada, ¿no? Eso sería entonces la idea, a grosso modo, si uno tiene un solo modo del campo electromagnético. Para seguir entendiendo qué es lo que pasa con esta ecuación, si uno pone todos los modos, lo que puede hacer es escribir a los QNK, que esencialmente sabe que van a cumplir ecuaciones tipo oscilador armónico, entonces propone una solución de este estilo, y lo que uno se va a dar cuenta es que estos alfa y estos beta, que van a depender de un tiempo que vamos a suponer que es más lento, ¿sí? Vamos a suponer que la amplitud del forzado es muy chica, y el tiempo más lento es A por T, ¿sí? Este A es muy chiquitito. Estos alfa y beta, si uno los compara con las soluciones estáticas, van a ser justamente los coeficientes de Bogoliubov, ¿sí? Y entonces, reemplazando en la ecuación anterior por esta solución propuesta, va a tener una ecuación diferencial para el beta y otra para el alfa, ¿sí? Y de vuelta lo que pasa es que los GKJ acoplan a los distintos modos. Y acá hay que usar además la ortogonalidad de las exponenciales imaginarias, y les quedan estas deltas de omega mayúscula más omega j menos omega k. O sea, va a quedar deltas que van a ser, que van a contribuir dependiendo de si la frecuencia a la que excitamos es 2 veces una de las frecuencias naturales de la cavidad, o si es una suma, como en este caso, o si es una diferencia, ¿sí? Como en estos dos casos. Entonces, van a haber términos que van a contribuir o no dependiendo de cuál sea la frecuencia que uno le pone. Y como además sabemos que la creación de partículas está relacionada con el beta, este término de 2 veces una de las frecuencias naturales se puede ver que va a hacer que cambie el beta y que va a hacer que genere partículas. Mientras que en cambio las que corresponden a diferencias de frecuencias de la cavidad no van a generar nuevas partículas, ¿sí? O sea, vamos a tener esencialmente 3 procesos. Uno va a ser que la frecuencia a la que sacudimos sea 2 veces una de las frecuencias que están ahí adentro, y se van a crear entonces pares en ese único modo. Que la frecuencia sea la suma de 2 frecuencias, y en ese caso también se van a crear pares, pero entre los dos modos, entre el J y el K, y eso esencialmente va a ser, como se crean de a pares, va a hacer que se entrelacen estos dos modos, el modo J y el modo K, y va a haber otro proceso además que esencialmente va a ser un scattering, va a llevar fotones de un modo al otro, pero no va a crear nada nuevo, ¿sí? Que va a ser si la frecuencia es la diferencia de frecuencias de la cavidad. Bien. Y entonces, si uno tiene un solo modo, básicamente el operador out va a quedar como una combinación de los AIN y de los. O sea, del AIN y del ADA IN, con un cierto parámetro R, que va a ser un R del tiempo. Así que si el tiempo es 0, esto va a ser 0 y va a quedar que el out es igual al AIN si antes de que se empiece a mover la pared. Y si no, va a empezar a pasar esto. Y esto sería esencialmente como en el picture de Heisenberg, pero uno lo podría reescribir en el picture de Schrödinger y ver cuál es el estado concretamente si uno parte del vacío. Y lo que se encuentra es este tipo de estados, ¿sí? Donde, como decíamos antes, las partículas se crean a pares. Fíjense que acá hay un 2n, o sea, vamos a tener el estado con 2 partículas, el estado con 4, el estado con 6, etc. Pero nunca vamos a tener el estado con 3 partículas, ¿sí? Justamente por lo que decíamos que se crean de a pares. Y esto, si se acuerdan, es un estado squeeze, ¿sí? Y los estados squeeze son súper interesantes, por ejemplo, para hacer mediciones de precisión, ¿no? Piensen que, por ejemplo, el LIGO, ¿no? Uno tiene básicamente un interferómetro de Michelson-Morley, y lo que quiere hacer es, para medir muy pequeños desplazamientos, lo que hace es medir
variaciones de fase, ¿no?, de la luz. Entonces, uno tiene un límite, si uno tiene un estado gaussiano, tipo un paquete coherente de los de siempre, uno tiene un límite de cuánta precisión puede medir en la fase, que va a depender del ancho básicamente de ese paquete. Ahora, los estados squeeze, la propiedad y la razón por la que se llaman squeeze es que están apretados esencialmente en una dirección del plano, ¿sí?, de fases. Entonces, si uno lo aprieta justamente en la dirección en la que quiere medir, lo aprieta en fase o lo aprieta en amplitud, va a poder medir con mucha más precisión que la de un estado coherente típico esa magnitud que uno quiere medir. Entonces, por ejemplo, para aumentar mucho la precisión del LIGO, uno podría usar estados squeeze. Esos serían los one mode squeeze. Pero si uno pasa al caso en el que tiene una resonancia de dos modos y crea partículas en los modos J y K, resolviendo las ecuaciones diferenciales de antes, les queda que obtiene los coeficientes de Bouliot, que serían este coseno hiperbólico y este seno hiperbólico. Y esto es lo que se llama two-mode squeeze state, que es un estado de esta forma, que básicamente va a tener, fíjense, va a tener el estado 1,1, el 2,2, el 3,3, una superposición de todos esos en los modos J y K, ¿sí? Porque se van a crear de a pares en el J y el K. Y lo que va a tener es, bueno, que por esa razón van a quedar entrelazados en los dos estados. Y además fíjense que estos estados son muy parecidos en algún sentido a los estados left y right que uno tenía con el efecto Unruh, ¿no? O sea que si uno, por ejemplo, toma la traza y solamente solamente ve el modo J, lo que va a ver es que el modo J va a estar en un estado térmico, ¿no? La matriz densidad del estado J va a ser térmica. Pero en realidad el estado global de la cavidad va a estar entrelazado con el K. Y después, bueno, por último, si uno mira qué es lo que pasa cuando la frecuencia es una diferencia de frecuencias, lo que le queda es que los operadores out van a ser cosenos y senos, y lo que se van a ver son oscilaciones, ¿no? O sea, si uno pone un fotón en el modo J inicialmente y lo sacude con una frecuencia que sea la diferencia entre J y K, ese fotón se va a mover de J a K y de K a J y va a empezar a oscilar entre los dos modos. Em, y bueno, después, entonces, lo siguiente es qué pasa si tengo infinitos modos, ¿sí? Si uno tiene infinitos modos, se puede resolver exactamente, ¿sí? Acá les dejo una referencia, para cualquier omega que sea Q por omega 1, que omega 1 sería la frecuencia fundamental de la cavidad, y Q un número natural. Y lo que uno va a tener es esencialmente una combinación de estos procesos elementales, como veíamos en la ecuación diferencial de antes. Y se puede dar la solución exacta, y es esta solución en términos de funciones hipergeométricas horribles, pero bueno, tiene una solución cerrada para eso. Y esencialmente lo que va a pasar en ese caso es que uno va a tener, imagínense que ahora tengo todos los modos. Acá hay una pregunta. Sí. Los modos que decís que tenés son los que ya están en la cavidad, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Son la cavidad, imagínate que tengo un campo escalar que tiene masa cero. Los, los modos de la cavidad van a estar equiespaciados, ¿no? Voy a tener eh, K por pi sobre L, ¿no? Con K natural. Entonces voy a tener el pi sobre L, el 2 pi sobre L, el 3 pi sobre L, y qué sé yo. Voy a tener todos esos modos, ¿sí?, equiespaciados. Y en este caso, para que se acoplen todos, va a ser importante además que estén equiespaciados. Si precisamente los casos de que solamente hayan dos que se acoplen, por ejemplo, van a ser importantes si, por ejemplo, uno tiene un término de masa, o si tiene una cavidad tridimensional y ahora tiene un kx al cuadrado más ky al cuadrado más kz al cuadrado, ¿sí?, dentro de la frecuencia, todo raíz cuadrada, ¿no? Entonces ahí ya no van a estar equiespaciados y ahí no se van a dar tan fácilmente estos procesos resonantes. No, porque fíjate lo que pasa cuando uno tiene todos los modos equiespaciados. Si uno pone omega, que sea omega 1 más omega 2, o sea, básicamente que sea 3 omega 1, porque estamos diciendo que está equiespaciados,
se va a crear un par de fotones en el modo 1 y en el modo 2, y después va a venir el proceso de scattering, y el proceso de scattering lo va a llevar a uno que tenga diferencia 3. Entonces, el 2 y el 5 justamente tienen diferencia 3, ¿sí? Entonces lo tira del 2 al 5 y el 5 al 8 y así. Entonces, em, lo que va a pasar es que eventualmente, si pasa mucho tiempo, se van a empezar a llenar todos los modos. Y justamente lo que tengo acá es lo que pasa asintóticamente para el ritmo de creación de fotones. Em, que justamente, bueno, por ejemplo, en el 3 no se van a crear nunca, ¿no? Por eso hay un seno de pi por j sobre q. Para j igual a 3, con q igual a 3, ¿sí? Va a ser 0. O sea, para el modo 3 justamente nunca va, si estaba inicialmente vacío, va a seguir vacío. Y además la relación esta, fíjense que no depende del tiempo, o sea, el ritmo de creación de partículas para tiempos largos es constante. Bárbaro, Julián me entendió. Eh, Está bien, entonces, era exponencial, decíamos, crecían exponencialmente si no estaban acoplados con los demás, pero como ahora tenemos un proceso que además te saca fotones, eh, eventualmente llega como una especie de estado estacionario. Bueno, y algo que iba a comentarles y me olvidé es que de hecho para resolver esta, fíjense que ahora para resolver esto y ver el modo de los infinitos, en el caso de los infinitos modos, eh, va a tener un conjunto infinito de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas, ¿no? O sea, un quilombo. Y la forma que se resuelve eso es uno de los métodos que comentó Esteban en una de sus clases, cuando se acuerdan que tenían el submarino, cuando estaba el submarino que subía y que bajaba, también tenía un montón de ecuaciones diferenciales acopladas, y la forma de resolver eso era introduciendo una función generatriz, y escribiendo una ecuación diferencial para eso. Bueno, la forma de resolver esto es esa justamente. Eh, bueno, y después, bueno, algunas cosas que se pueden ver, eso era desde el punto de vista de los modos, pero uno lo podría pensar también desde el punto de vista de qué pasa en el espacio-tiempo, qué pasa en el plano XT, adentro de la cavidad. Y lo que ve es que si en el eje X tenemos X, y bueno, en el Y intensidad, lo que ve es que se empiezan a generar pulsos adentro de la cavidad. Estos pulsos que se ven acá. Y a medida que va pasando el tiempo, lo que se ve es que esos pulsos van creciendo, que es lo que tengo acá abajo, ¿sí? En el eje X está el tiempo. Y bueno, esa es otra de las cosas interesantes que se pueden ver, y dependiendo de a qué resonancia le pegue, va a ser cuántos pulsos se forman y demás. Otro efecto interesante que se puede mirar en este sistema es qué pasa si muevo las dos. Y algo más que les quería comentar antes de que sigamos con esto. Fíjense que les decía que se crean pares de partículas, ¿no? Entonces, con eso uno ya puede entender qué es lo que va a pasar en el primer caso que dije al principio, cuando tenía el espejo en el espacio libre, que tenía este espectro que está acá, ¿sí? Fíjense que este espectro estaba centrado entonces en eh, la frecuencia sobre 2, ¿sí? Que acá es a donde justamente se van a crear pares de partículas en el mismo modo, y después entonces los modos que están más abajo se van a entrelazar con los modos que están justo más arriba, ¿no? O sea, se van a crear pares de partículas justo un poquito más arriba y justo un poquito más abajo de manera simétrica, ¿sí? Y entonces este espectro tiene todo el sentido del mundo. Y aparece este cero que decíamos acá, que sería básicamente el mismo cero del caso que yo les decía como ejemplo, en el cual no se generan partículas en el modo este 3 de acá, ¿no? Ese cero va a venir básicamente de ese caso. Y no se van a ver los scatterings, básicamente primero porque en el caso del espacio libre estamos suponiendo que la amplitud es muy chiquita y entonces esencialmente solamente nos quedamos como con el primer proceso que ocurre. Sí, porque después ese flujo de fotones uno debería de alguna forma reinyectarlo para que se escatereen, ¿no? Entonces solamente ve los procesos de creación de pares en los modos simétricos. Bueno, y entonces lo otro que iba a contarles era que además uno puede pensar qué pasa si en la cavidad tiene dos espejos que se mueven eh, con diferente frecuencia y con diferente fase relativa, y lo que se encuentra es que aparecen efectos de interferencia debido a la fase relativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los dos espejos tienen la misma fase, eh,
la resonancia de 2 veces, de alimentar con 2 veces la frecuencia fundamental, esa resonancia desaparece. Sí, imagínense que uno tiene la cavidad y la mueve de un lado para el otro. Esa resonancia desaparece, pero las otras siguen estando. Entonces se dan estos fenómenos de interferencia en los cuales, por ejemplo, si uno lo pone a contrafase, se potencia esa resonancia y demás. Y entonces seguimos con el problema que decíamos al principio, de que esto es un efecto esencialmente cuántico relativista, y entonces para observarlo esencialmente uno tiene que agarrar la pared y moverla cercana a la velocidad de la luz, que va a ser súper difícil. Y entonces, algo más que les quería comentar era la distribución de trabajo, y ahora sigo con eso. La distribución de trabajo también se puede calcular, o sea, fíjense que esencialmente el hamiltoniano va a ser un hamiltoniano que va a depender del tiempo, ¿sí? Porque la pared depende del tiempo. Así que uno tiene un hamiltoniano que depende del tiempo, va a tener un trabajo realizado sobre la cavidad. Y uno puede calcular la distribución de trabajo para las distintas frecuencias de resonancia. Y bueno, acá les pongo una referencia de un trabajo en el que lo hacen. Y se fijan qué pasa en el límite clásico, o sea, agarran las soluciones y toman el h barra y lo hacen tender a cero, y comparan cuál es la diferencia entre el caso cuántico y el caso clásico y demás. Así que hay varias cosas con las que se puede jugar ahí. Y bueno, entonces lo que les quería comentar entonces era sobre una propuesta experimental de cómo se puede medir esto. Y entonces en el 2009 surgió una propuesta de Johansson, Wilson y Nori, PRL, que esencialmente lo que decía es, bueno, mover una pared, algo físico con masa, va a ser muy difícil, pero lo que sí podemos hacer es en un circuito superconductor, agarrar un squid, que básicamente lo que uno le permite hacer es fijar, uno viene con un campo magnético externo y fija, esto se va a poder describir, todo este sistema se va a poder describir en términos de un campo, ¿sí? Eh, y el squid lo que le permite a uno es fijar cuánto vale el campo en un punto, ¿sí? Que es esencialmente lo que hace el espejo, ¿no? Porque el espejo fija que básicamente si es una cavidad, que el campo eléctrico, y es un conductor, ¿no? De la pared, que el campo eléctrico ahí se anule. Entonces, mover la pared esencialmente es mover una condición de contorno. Bueno, acá la propuesta es justamente imponer cuánto vale el campo en ese punto con un campo externo. Y como un campo magnético uno sí lo puede sacudir tan rápido como quiera, le puede meter gigahertz. De hecho, esto se hacía sí, alrededor de 10 GHz, una cosa así, que es una frecuencia que para un oscilador eh, mecánico es muy difícil de llegar. Eh, y entonces, esencialmente lo que hacen es tienen una guía de ondas, que es básicamente un conductor, y tienen un squid en una punta, y le ponen un campo magnético que lo empiezan a sacudir con el tiempo. Y eso va a simular o imitar de alguna forma una cavidad. Esa fue la propuesta del 2009, y efectivamente en el 2011 hubo alguien que lo midió, o bueno, uno de ellos era parte, o dos de ellos eran parte de la propuesta original, que lo midió, y entonces acá tengo uno de los gráficos que muestran en el Nature en el cual se publicó eso. Arriba entonces lo que tenemos es básicamente las frecuencias con DT1 positivo y negativo, ¿sí? O sea, pensando en la parábola que teníamos antes, las que están hacia arriba y las que están hacia abajo. O sea, respecto de la frecuencia con la que lo estoy sacudiendo, esto va a estar 100 MHz arriba, esto va a estar 500 MHz arriba y esto va a estar 500 MHz abajo. Y fíjense que cuando uno compara lo que pasa para arriba y para abajo, lo que decíamos es que eso debería ser simétrico si las partículas se crean de pares. Y efectivamente, o sea, aparecen partículas, fíjense que en el eje vertical está el pumping, la intensidad con la que lo sacudimos. Fíjense que a medida que lo sacudimos con más intensidad, se generan más partículas, o sea, aparecen y aparecen muchas, y aparecen como concentradas en ciertos lugares que van a ser frecuencias, obviamente, de resonancia. Y además es muy simétrico. O sea, fíjense que acá tengo un piquito, acá tengo otro, acá tengo un piquito, acá tengo otro, acá tengo uno, acá tengo otro. Y abajo justamente entonces lo que hacen es comparan las dos curvas que quedaría de una cosa y de la otra. ¿Sí? En azul están los positivos, o sea, cuando está un poco por arriba, y en rojo los negativos, o sea, un poco por abajo.
y lo que se ve es que efectivamente crece el número de fotones con la potencia inyectada y que es simétrico. Así que las dos curvas son iguales. Y que se ajusta muy bien con la teoría. Así que nada, gol. De hecho, el otro gráfico que también está en el Nature y que acá no lo puse es, básicamente miden el squeeze, el parámetro de squeeze entre los dos modos que deberían estar entrelazados y efectivamente encuentran correlaciones entre los dos y ven que están squeezeados, en un estado squeeze y entrelazados. Así que esa fue la medición del efecto Casimir dinámico en el 2011. Y ahora con lo que quiero seguir es con lo que había dicho al principio del sistema automecánico, porque bueno, ahora la siguiente barrera entonces va a ser hacerlo de verdad, o sea, agarrar realmente una cavidad, ponerlo en un espejo y sacudirlo y que se creen fotones, ¿no? Ese es como el siguiente paso que el área quiere alcanzar. Y entonces hay un trabajo muy interesante que esencialmente parte de un hamiltoniano que ya había sido propuesto en el 95 y no se había relacionado demasiado con el efecto Casimir dinámico. Y este hamiltoniano es básicamente un campo electromagnético con una pared móvil, ¿sí? O sea, ahora me olvido de que en vez de fijar la trayectoria de la pared, ahora dejo que la pared sea móvil. O sea que la pongo a un potencial y que se mueva con básicamente la presión de radiación del campo dentro de la cavidad, ¿sí? Si uno hace eso, pone el campo electromagnético con todos los modos y pone la pared que se pueda mover con un potencial y qué sé yo, le sale este hamiltoniano que tengo acá. Y fíjense que nadie en ese momento lo había dicho, pero fíjense que acá tengo AK daga y AJ daga, ¿no? Que justamente eso lo que hace es crea un fotón en J y crea un fotón en K, ¿no? De a pares. Y están además el AJ y AK daga, que esencialmente va a ser el scattering, que lo va a pasar de J a K, y etcétera. Entonces, o sea, tenemos por un lado el hamiltoniano optomecánico estándar, con la frecuencia de los modos y la energía cinética de la pared y demás, pero además aparecen solos resolviendo las ecuaciones, aparecen estos términos. Y entonces lo que se dieron cuenta es de que esto se podía tratar de explotar para el efecto Casimir dinámico. Y entonces, en el caso de Lo, en el 95, la pared era algo clásico, era una pared, un resorte básicamente, bueno, no un resorte, pero un potencial clásico. Lo que, lo que ocurre es que dicen, bueno, pensemos en que ese potencial que era clásico, cuanticémoslo, o sea, en vez de poner X, pongamos B más B daga, y en vez de P pongamos B menos B daga. Y para simplificar más todavía, quedémonos con un solo modo del campo electromagnético, y entonces obtienen este hamiltoniano, y resulta que los primeros tres términos son el hamiltoniano optomecánico estándar de siempre, que esencialmente este B más B daga lo que hace es cuando la pared se mueve, cambia la frecuencia, que sería el A daga A, de los modos de la cavidad. Y además tiene este término, que es el A cuadrado, A daga cuadrado, que va a ser el que te va a crear pares de fotones en el único modo que dejaste. Y lo que hicieron entonces fue decir, bueno, el optomecánico estándar yo lo sé resolver exactamente, de hecho, en términos de operadores de desplazamiento y qué sé yo. Pensemos entonces al término que sobra, que es el del efecto Casimir dinámico, como una perturbación. Hagamos teoría de perturbaciones y calculemos cuál es la probabilidad de que se creen pares. Y lo que se encuentran es que si uno piensa que la pared es cuántica ahora, existe una probabilidad bastante interesante de que se creen fotones, por más de que no le pegue. O sea, fíjense que en la cavidad lo mínimo que tenía que hacer era, para que se crean fotones, 2 veces la frecuencia más baja de la cavidad. Ya de por sí es muy alto para un oscilador. Pero acá lo que se encuentran es que aun si le ponen una frecuencia mecánica que sea menor a 2 veces la frecuencia fundamental, pueden observar creación de fotones. Y bueno, acá hay uno de los gráficos que se muestran en ese paper, que esencialmente una vez que hicieron eso con el sistema aislado, dicen, bueno, le pongo ecuación maestra, le pongo disipación a la pared, le pongo disipación a la cavidad, y veo si realmente se puede medir, y se encuentran que sí.
Así que bueno, lo publicaron en el 2018 en PRX, así que es bastante reciente. Bien por ellos. Y bueno, ahora quiero entonces pasar a un tema que sería cómo se puede usar para el efecto de Casimir dinámico como una máquina térmica, ¿no? Porque fíjense que esencialmente uno acá tiene estas interacciones que son B con A daga el A daga J y el AK, ¿no? O sea, tiene esas interacciones tripartitas. Y fíjense que esta imagen es de uno de los, el Nature que por ejemplo mencionó Christian la otra vez, en el cual hacen un quantum refrigerator, o sea, hacen una heladera cuántica. Y esencialmente uno tiene estas interacciones tripartitas. Entonces en el efecto de Casimir dinámico uno tiene exactamente las mismas interacciones, ¿sí? Entonces uno puede hacer exactamente el mismo juego que hacen ellos. Uno, si se acuerdan, tenía un reservorio caliente, un reservorio frío, y tiene una sustancia de trabajo, ¿sí? Y entonces si uno, básicamente, como se mueven de a pares, como se mueven juntos, por ejemplo el de trabajo y el frío, si uno pone que la temperatura del de trabajo sea más alta que la del caliente, se va a inducir una corriente de calor del de trabajo al caliente, ¿sí? Pero como solamente pueden ir partículas del de trabajo al caliente a través del frío, como sí o sí se tienen que ir las dos cosas juntas, porque se eliminan, se mueren las partículas de a pares. Entonces, esencialmente, esa corriente que uno genera con el reservorio de trabajo arrastra corriente de calor del frío. Entonces termina esencialmente haciendo que genere una corriente que enfría el frío, ¿sí? Entonces funciona como una heladera. Y con el efecto Casimir dinámico uno tiene las mismas interacciones y puede hacer el mismo juego. Así que también se puede estudiar el trabajo que se hace a la cavidad, se puede estudiar cómo usar a la cavidad junto con una pared móvil cuántica para hacer una heladera cuántica. Así que hay varias cosas que se pueden hacer. Y ahora entonces lo que les quería contar es otro tema completamente diferente, ¿sí? O sea, olvídense de todo hasta ahora prácticamente, y les quiero contar algo sobre Relativistic Quantum Information. Básicamente, la idea de esta área, por así decirlo, es entender qué pasa con el entrelazamiento y con la información cuando uno tiene observadores en movimiento. Sí, esa es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que si cae información, entonces a un agujero negro, por ejemplo, no la puede recuperar, ¿no? Olvidémonos de que en algún momento se va a evaporar y qué sé yo, pero eventualmente queda ella atrapada del otro lado del horizonte de eventos y no la puede recuperar. Pero una pregunta que se podría hacer es, bueno, no puedo, seguro información clásica no puedo compartir. ¿Puedo compartir información cuántica? O sea, por ejemplo, yo podría agarrar un par de dos fotones que están entrelazados y que un observador caiga al horizonte de eventos con uno de los del par y yo me quede con el otro y hacer mediciones yo y que hagan mediciones él y que de alguna forma uno comparte información cuántica. Entonces, un poco con esa motivación, lo que uno piensa es que si están los dos muy cerca del horizonte de eventos, esencialmente lo que va a pasar es que uno va a quedarse afuera y va a tener que hacer como una aceleración para no caer adentro del agujero negro y el otro va a seguir como un observador inercial cayendo. Entonces uno va a estar acelerado y el otro no. Entonces lo más sencillo que uno puede pensar es en eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un observador inercial y tengo un observador acelerado que inicialmente comparten un par entrelazado? ¿Van a poder seguir compartiendo ese entrelazamiento o no? ¿Qué puede pasar? Y entonces en este trabajo de Fuentes y Mann del 2005 lo que hacen es justamente estudiar eso. O sea, tienen un campo en el espacio de Minkowski y ponen un estado inicialmente entrelazado del campo, ¿sí? Entre el modo S y el modo K. ¿Sí? Fíjense que tengo el 0,0 y el 1,1, o sea, tengo una superposición del estado de vacío con el estado que tiene un fotón en S y un fotón en K.
Y lo que dicen es, bueno, yo sé cómo escribir al cero, que es lo primero que vimos con lo de las transformaciones de Boolean, sé cómo escribir el vacío, son los operadores de creación y destrucción estos nuevos. Y sé cómo escribir al 1, porque sé cómo escribir a los operadores de creación y de destrucción. Entonces yo podría escribir a este estado en términos de los estados de partícula left y right, y trazar sobre lo que pasa en left para entender qué es lo que ve el observador acelerado, ¿sí? Y si uno hace eso, uno ahora tiene esta matriz densidad, y puede calcular la negativity, ¿sí? O sea, la negativity es una medida de entrelazamiento que va a medir cuánto entrelazamiento tiene entre el modo S y el modo K, ¿sí? Y lo que se encuentra es que esa negativity entre el modo S y el modo K, a medida que la aceleración del observador acelerado tiende a infinito, tiende a cero. O sea, en el límite en el que el observador está infinitamente acelerado, se perdió todo el entrelazamiento, ¿sí? Acá está el gráfico de cómo decae el entrelazamiento entre los observadores. Y entonces lo mismo va a pasar esencialmente con dos observadores que estén básicamente en la frontera de un agujero negro. Uno se queda dentro y uno se queda afuera y el otro cae adentro del agujero negro. Los estados que tenían, que inicialmente, cuando los dos eran inerciales, estaban entrelazados, ahora ese entrelazamiento se pierde y se rompe. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el efecto Casimir dinámico? Bueno, que siguiendo esta idea de entender qué es lo que pasa con el entrelazamiento y con la información que comparten observadores, uno podría pensar, bueno, consideramos dos observadores, cada uno tiene una cavidad, y supongamos que se encuentran inicialmente entrelazados. O sea, uno tiene dos cavidades, con modo S y modo P, que inicialmente el modo S está entrelazado con el modo P, ¿sí? Y uno dice, uno de los observadores se empieza a mover en forma oscilante o simplemente agarra y sacude la cavidad. Porque, no sé, subió a un avión y había turbulencia y se empezó a sacudir la cavidad. Y lo que va a pasar es que justamente como parte de la información que estaba en uno de los modos, se empieza a través del efecto Casimir dinámico. ¿Sí? Supongamos que la frecuencia es muy alta y que coincide con alguna de las resonancias o algo por el estilo. Parte de la información va a empezar a fluir a los otros modos y entonces se va a empezar a perder información. Uno puede decir, bueno, sí, pero en definitiva toda la información está dentro de la cavidad porque la transformación que hiciste es unitaria todavía y qué sé yo. Está bien, pero esencialmente la información va a estar tan mezclada y tan desordenada que va a ser irrecuperable, ¿sí? Y entonces, un poco eso es otra de las cosas que podemos estudiar. Y lo que vemos es que si la frecuencia a la que sacudimos la pared, la cavidad, todas juntas, ¿sí? Las dos paredes, ahora estamos pensando en el caso que decíamos antes, en el cual se sacuden las dos paredes, ¿sí? La cavidad hace esto, en el cual la frecuencia a la que se sacude es la suma de dos frecuencias de la cavidad. Bueno, el número de fotones crece exponencialmente en esos dos modos, y la negativity entre el modo de una cavidad y el modo de la otra cavidad que se quedó quieta y no le pasó nada, empieza a disminuir con el tiempo. Sin embargo, la información mutua no se anula, o sea, se siguen conservando correlaciones clásicas entre las dos cavidades, aunque se pierde el entrelazamiento. En cambio, si la frecuencia a la que sacudimos la cavidad es 3 veces la frecuencia fundamental, y pongo 3, pero es un ejemplo, podría ser Q, lo que tengo es este tipo de cosas. O sea, si uno tiene que la sacude a la cavidad con una frecuencia que genera fotones, pero que además permite transiciones de scattering, que fluyan fotones y se vayan a modos más altos, no solamente se pierde el entrelazamiento, sino que además se pierde en un tiempo finito, ¿sí? O sea, a cierta cantidad de tiempo el entrelazamiento que tenía inicialmente entre las dos cavidades murió completamente. Y algo además interesante, a diferencia con lo que pasa en el efecto Unruh, es que todas estas cosas no dependen de que la cavidad se esté moviendo. O sea, si yo agarro la cavidad, la sacudí y se perdió el entrelazamiento, si yo ahora la dejo de sacudir, el estado de la cavidad sigue siendo el mismo y el entrelazamiento sigue perdido. Entonces uno no necesita hacer mediciones en movimiento, sino que uno puede sacudir y después medir. Y entonces eso experimentalmente es medio como una ventaja también.
Así que bueno, para resumir, podemos usar el efecto Casimir dinámico para estudiar aspectos teóricos de la creación de partículas en teoría de campos. Las partículas que se crean en pares entrelazados y además con un estado tipo squeeze, que puede ser tecnológicamente súper útil. El efecto ha sido medido en circuitos superconductores y hay propuestas para hacerlo en sistemas optomecánicos. Se pueden estudiar aspectos de termodinámica cuántica, los efectos no adiabáticos, ¿no? Porque si la pared se mueve muy lenta, obviamente no se crean partículas. Es un efecto netamente no adiabático. Y bueno, máquinas térmicas. Y además se puede utilizar el efecto dinámico para entender cómo el movimiento relativo de distintos observadores afecta el entrelazamiento entre ellos. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Muy buena, Nicolás. ¿Estás trabajando con Paula y Fernando, con ambos? Sí, sí, sí. De hecho, estas últimas cosas que les conté de Relativistic Quantum Information y qué pasa con el entrelazamiento en distintos observadores, lo hicimos en un trabajo con ellos. Bien. Bueno, no sé, ¿preguntas? ¿Otra felicitación? Bueno, gracias. Me llamó la atención que la máquina que describiste es muy parecida a la que vimos en la relación cristales de tiempo. Ahí era un poquito al Claro, revés. La idea era que de alguna forma ibas a generar un flujo oscilante de fotones y que eso te iba a mover el espejo. Pero la idea era exactamente la misma. claro, sí, 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 está súper relacionado. Totalmente. Me parece que eso también está bueno para explorarlo un poco más. Sí. Bueno, Así que bueno, eh, cualquier cosa, si tienen alguna otra duda o quieren alguna referencia o algo, saben dónde contactarme. Así que bueno, los dejo. bueno, bárbaro.